viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Yo quisiera que buscásemos en la palabra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Quiero hablar en esta mañana del amor de Dios. Pero escúchame bien, quiero hablar de la parte no entendida del amor de Dios. Sabéis que en el amor hay cosas que no se entienden, ¿verdad? Sobre todo si yo preguntara a los matrimonios, hay momentos dentro del amor que tenemos los unos con los otros que hay cosas que no entendemos en el mismo matrimonio. Aún en el amor entre padres e hijos hay cosas que, sin dejar de amar, hay cosas que no entendemos. Y yo creo que en el trato de Dios con nosotros hay cosas que no entendemos, pero que no deja Dios de amarnos. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice la palabra, leemos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas, ¿puedes decir todas conmigo? Todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí hace un pequeño énfasis, una explicación, la comita, esto es, o sea, ¿a quién ayuda bien todas las cosas? A los que conforme a su propósito son llamados. Bien, amén. Quiero introducirme en el mensaje. Cuando hablamos del amor, realmente yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que aquí la iglesia todos lo creen también. Y en la Biblia hay hermanos que esperan la palabra de un pastor, de un profeta, etcétera. Cuando realmente tú tienes en la mañana, en la noche, en el mediodía, cualquier momento para leer la Biblia y la palabra de Dios está ahí para ti. Solamente necesita un corazón dispuesto a Dios y creer por fe que hay recompensa en aquellos que le buscan. Amén. El amor de Dios es algo espectacular, es algo de bendición, es algo especial, es algo que a todos nos gusta vivir. Pero yo quiero hablar no solamente del amor de Dios que hace que se ericen los pelos, los cabellos. No quiero hablar solamente del amor de Dios que hace que, ¡ay, qué bien, quiero seguir adelante en el Evangelio! No quiero hablar solamente del amor de Dios que hace sentir que todo está bien y estoy flotando, sino quiero hablar aún del amor de Dios cuando no todo va como tú quieres que vaya. Cuando las cosas no fluyen y no andan como tú quieres que anden. Cuando Dios sigue amando aún más y haciendo sentir su amor aún más, cuando humanamente no tiene explicación. Cuando estás viviendo en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando realmente tú puedes experimentar en la presencia de Dios como a lo mejor quizás no escuchen la voz de Dios como otros tiempos, pero sí sienten la paz que aunque no entienden lo que pasa te hace seguir adelante porque el amor de Dios sigue ahí trabajando tu vida. El Señor sigue en tu vida trabajando. Sabemos que cuando venimos al Señor traemos muchas cosas del pasado. Y cuando venimos al Señor hay muchas cosas que nos estorban para nuestro crecimiento y nuestra formación en el Señor. Pero el amor de Dios utiliza no solamente aquello que arrastramos del pasado, no solamente las experiencias que hemos vivido, sino que también en su voluntad soberana, Él lo que hace es que promueve, desarrolla pruebas, situaciones, circunstancias para que tú seas tratado. No solamente en su voluntad soberana, no solamente utiliza tu pasado, no solamente en su voluntad soberana utiliza cosas que Él mismo promueve para ser tratado, sino que también en su voluntad permisiva hay cosas que Él permite que te ocurran para que también seas tratado. Pero aún no solamente eso, sino que cuando tú eres de los que tomas el camino del Señor, aún las cosas que tú haces mal y las decisiones que tú tomas mal, cuando tú estás en el Señor, Él reconduce la situación para seguir tratándote porque Él quiere que se desarrolle el propósito que Él tiene con tu vida. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Por favor, dime si tú crees esto. Dios tiene un propósito contigo. ¿Sí o no?
Dios tiene un propósito con el mundo, Dios tiene un propósito con la iglesia, pero escúchame bien, Dios tiene un propósito contigo específicamente, aún viviendo lo que has vivido, aún sintiéndote limitado como te sientes, aún sintiéndote que tú a lo mejor no puedes o no crees o no lo ves claro, pero Dios sigue teniendo el propósito, porque Dios ha escogido aún a lo vil, aún a lo que no vale, para avergonzar a lo que humanamente parece grande. Él escoge a cada uno de nosotros para hacernos grandes. Por eso aquí no debe haber nadie que se sienta pequeño. En el Señor todos somos grandes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y en el amor de Dios no todas las cosas se entienden. Dios no escoge personas y llama a personas para sentarlos en una silla. Dios no escoge ni llama a personas para que sigan viviendo en la multitud comiendo panes y peces toda la vida. Dios no escoge personas para que, no, yo soy cristianito, me llamo cristiano, voy los domingos al culto y ya está. Dios no escoge personas para eso. Cuando Dios escoge personas y tiene un propósito específico contigo, piensa que tenemos un Dios muy creativo, muy profundo, muy amplio, y Él tiene algo que hacer contigo, y para eso tiene que, repite conmigo, formarme. En la formación, la semana pasada estábamos con el pastor, con Moisés López, de Tarragona, y estuvo dando unos talleres del barro, cómo Dios nos forma a través del barro. Y ahí estaba dándole golpes al barro, estaba cortando, estaba rompiendo, estaba haciendo de todas las cosas. Porque Dios te ama tanto que no te va a permitir que te quedes de la forma con la que has venido a Él. Dios te ama tanto que te va a tratar para que tú seas lo que Él quiere que seas. No te quedes como viniste. Pero para ser lo que Él quiere que seas, primeramente no lo vas a entender. No sabes lo que Él quiere de ti, porque son como piezas de puzzle que vas a ir conectando con el paso de los años, donde vas a ir entendiendo qué quiere Dios contigo. Vas a ir juntando y creo que por aquí me quiere. Pero Él va a tratarte y tratarte va a doler. Para ser ministros, por ejemplo, se estudian materias, libros, y yo os confieso algo, no todas las materias o libros que he estudiado me han gustado. No todas. Hay unos temas que te gustan leer más, otros que te gustan leer menos, otras que son un tostón, pero tienes que hacerlo para perfeccionarte. Hay momentos de tu vida donde Dios te tiene que dejar sin control. Hay momentos de tu vida donde Dios te tiene que permitir sufrir incluso para seguir tratándote y formándote. ¿Puedes decirle al de al lado, por favor, ¿estás dispuesto a ser tratado? No se lo digas con miedo, no se lo digas con miedo. Si te pone cara de limón exprimido o algo, tú me lo mandas luego a mí y yo le invito a un café. No se lo digas con miedo. Fíjate lo que, cuando vemos el amor, cuando hablamos de amor, cada uno puede dar su versión de lo que es el amor. Hay gente que no le funcionó el matrimonio y dice, el amor no vale para nada. Yo no creo en el amor. Hay otros que son felices, el amor es una burbuja. Podemos hablar un montón de cosas sobre el amor. La Biblia habla sobre lo que es el amor. Nosotros podemos hablar de emoción, podemos hablar de poemas, poesía, de formas de expresarlo, de sentimientos de atracción para convivir con una persona. No sentimientos de atracción para un rato, sino para convivir con la persona. Porque una cosa es el enamoramiento y otra cosa es el amor. Hoy la sociedad vive en el enamoramiento, no en el amor. El enamoramiento son los pellizquitos que sientes cuando estás saliendo con la novia y ahí le voy a mandar un mensaje al 77, antes hacía, ahora ya no, poema del 77 no sé qué, no sé cuánto, y se lo envía, oh amor, corazón, te quiero, besito, y está deseando salir del trabajo y verla, y así el amor, pero llega un momento que se casan y parece que aquello que era querer estar todo el rato, parece que se ha bajado. Dice, ¿y qué ha pasado? Que ya no está aquello. Y tú dices, ya se acabó el amor. No, es la mentira. Cuando pasamos a desposarnos con esa persona, a casarnos con esa persona, hay algo que nosotros decimos al que está delante. Y lo decimos a Dios y ante los testigos. Yo prometo estar todos los días de mi vida con tal persona, aún en la enfermedad, aún en los momentos malos, en los momentos buenos. Entendiendo de que el enamoramiento dura un tiempo, pero que da paso a algo más amplio y más maduro, que es el amor.
El amor es cuando yo en el noviazgo veía una verruguita en ella y decía, ¡ay, qué verruguita más graciosa tiene ahí en la mejilla! Y te decía tu primo o tu prima, te decía, vaya verruga tiene tu novia, ¿no? Pues si le hace más graciosa y más guapa. Pero cuando ya llega el enamoramiento, se acabó, llega el amor, no empezamos, nena, ¿no vas al médico y quizá te la pueda quitar o algo? Has pasado al amor, ya sabes que hay cosas que no te gustan de esa persona, pero tú has tomado la decisión de seguir todos los días con ella. Ya no es por lo que tú sientes, ya no es por emoción, es por decisión. Y en el Evangelio pasa lo mismo con Cristo, con el esposo. La esposa se compromete y los primeros pasos en el Señor parece que uno anda en una nube, todo la trae. Culto de oración, allí voy. Estudio, allí voy. No me he enterado de nada, pero he estado con los hermanos. Y allí, pam, pam, todo de alegría. Y llega un momento que parece que se pasa el sentimiento y la emoción. Y el Señor dice, bueno, vamos a pasar a formarte. Vamos a pasar a tomar en cuenta lo que yo quiero hacer contigo. Ya no vas a vivir tanto de la emoción. Ahora tienes que tomar la decisión de seguirme, veas lo que veas, sientas lo que sientas, porque me has dicho que crees en mí y que quieres estar conmigo. Cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida y habían madurado en el desierto, dice, y el maná cesó. El Señor nos mima cuando somos bebés, pero cuando tenemos que empezar a dar paso, el Señor permite que nos demos golpes. Y el Señor dice, se tienen que acabar los mimos porque no quiero un malcriado. Quiero a alguien que se eduque en mí y que sea un siervo y una sierva mía. El amor podemos verlo de muchas maneras, pero la Biblia, yo quiero que me acompañéis a 1 Corintios capítulo 13 y nos dice qué es el amor. Pablo está hablando en Corinto, una ciudad donde se abre una iglesia, la iglesia de Corinto, que son gente muy emocional, gente de muchos dones, gente que sabe hacer muchas cosas, pero que le falta mucho amor. Y entonces él explica lo que es el amor, pero explica dando tiritos. Y fíjate lo que dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿A quién está hablando? Por mucho que habléis lenguas, por mucho que tengáis milagros, cosas sobrenaturales, si no tenéis amor de nada vale. Está hablando a miembros de la iglesia de Corinto, sigue diciendo, y si tuviese profecía y entendiese los misterios, gente que tiene mucha sabiduría y estudios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que consiga lanzarme a cualquier situación, como dice aquí, trasladarse los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y si repartieses todos los bienes, no, yo soy de los que da a los pobres, y esto, y salgo a los indigentes a darles también. Y bueno, pero dice, y si repartieses todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregases aún mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Y dice, porque mira, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y acabo diciendo, el amor nunca, nunca, puede repetir conmigo, nunca, nunca deja de ser. ¿Cuántos han dicho, pero pastor, estoy pasando por momentos donde no siento que Dios esté ahí, Dios no me habla, me pongo a orar y no siento a Dios, el amor de Dios se me ha apagado, se me ha ido, no está el amor de Dios? Mentira del diablo que pone en nuestros corazones y en nuestras mentes. El amor nunca deja de ser, nunca. El amor nunca deja de ser, puede dejar de ser el amor humano. Pero el amor de Dios es una fuente inagotable que siempre va a renovar aún lo que está más seco, aún donde no hay nada. Él va a brotar de nuevo y como ríos de agua viva el Espíritu se va a mover y va a encender el amor por ti hacia la palabra, hacia la obra de Dios, hacia los hermanos. Pero es que este hermano no hay quien lo aguante. Busca a Dios y el amor de Dios te hará que tengas paciencia con tu hermano. Pero es que el pastor no, busca a Dios y el amor de Dios te hará que se abra tu corazón. Es el amor de Dios, hermano.
En este mundo, en esta sociedad, en este siglo, hemos hecho un tipo de iglesia donde nos hemos acostumbrado a tener todo muy bien, todo muy libre, lo tenemos todo tan claro, sabemos lo que hay que hacer, sabemos que hay que alabar, que adorar, que tocar instrumentos, viene la palabra, viene la ofrenda, sabemos todo, pero si todo lo sabemos hacer y lo hacemos muy bien, pero no hay amor, entonces estamos cayendo en religión. Amor es lo primero. Yo tengo estudios de teología y tengo esto y tengo lo otro y he experimentado y he llevado 20 células pero no se trata de lo que haces, se trata de lo que eres. Porque lo que haces tiene que ver con tus talentos, habilidades, dones, tiene que ver con lo que Dios te ha dado. Pero Dios no te va a pedir cuentas en el tribunal de Cristo, o mejor, si es en el tribunal de Cristo, gloria a Dios porque estás dentro. Pero Dios no te va a pedir cuentas de tus dones, habilidades y talentos. Ya venían en el pack contigo, tú solo los has perfeccionado. Dios te va a pedir cuenta de lo que eres por dentro, de tu carácter, del amor que tienes. Por eso es tan importante el amor que Dios redujo todo a decir, señores, da igual lo que tú quieras entender, yo reduzco a decir, ama a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y con esto cumples todo. Hacemos muchas cosas, pero nos cuesta amar. Cuando deberíamos amar y el amor provocará el hacer muchas cosas. Hemos cambiado a veces lo que realmente, yo sí hablara seguramente con el hermano Manolo, hermanos ancianos que no podían abrir obras porque había persecución, que habían poquitos cristianos, que no habían instrumentos, que no había, siguieron al Señor no porque los policías quisieran apedrear o porque las obras se cerraran. ¿Sabes por qué hoy estamos aquí? Porque gente como ellos pagaron el precio, porque amaron a Dios. Amaron a Dios. El amor es lo que realmente impulsa a seguir todo lo demás adelante. Y no podemos permitir que se apague el amor en nosotros. ¿Y cómo se hace para no apagar el amor? Relación con Dios. Tú no puedes venir, hermano y hermana, a este culto de domingo o al culto del jueves. No puedes venir a llevarte tu suero espiritual para seguir manteniendo tu relación con Dios. Tú tienes que tener una intimidad con el Señor todos los días. Aquí se viene a perfeccionarse. Aquí se viene a tener comunión. No vengas a la iglesia a recibir, ven a dar. Ven a dar alabanza, ven a dar adoración, ven a dar comunión. Ves a mirar al hermano que está llorando al lado y darle un abrazo. Ven a dar y dando vas a recibir, porque más vale dar que recibir. ¿Cuántos dicen amén? Si vamos a 2 de Juan, capítulo 1. Versículo 6. Dice la Biblia, 2 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amor. ¿Qué es el amor? Cuando hablamos de amor, ¿hasta qué punto tú catalogas el amor a tu manera? Yo amo a Dios. Yo amo a Dios porque voy todos los días a la iglesia. Yo amo a Dios porque hago mi devocional. Yo amo a Dios porque ayudo a los pobres. Yo amo a Dios porque tengo relación con el pastor y hablamos cada día. Yo amo a Dios porque... No podemos utilizar las experiencias para decir que amamos a Dios. El amor se demuestra. ¿Y cómo se demuestra? Viviendo para Él, obedeciendo en los momentos buenos y en los momentos malos. Cuando me ve el pastor y cuando no me ve. Cuando hay un líder que me aprieta y aun cuando el líder no me aprieta, porque yo sé en quién he creído. El amor de Dios es cuando... La integridad la podemos ver cuando una persona, sin que nadie le vea, sin que nadie le exija, sin que nadie le empuje, siga obedeciendo y sirviendo a Dios y teniendo temor de su palabra. En lo íntimo nos quiere el Señor, hermanos. Cuando habla la Biblia habla de amor, pero en el original nosotros podemos discernir 3 tipos de amor.
podemos ver cómo la Biblia habla de amor filos, amor eros o amor ágape. El amor filos es el amor que habla de familia, el amor que tenga un tío, un primo, un padre, un amor familiar, incluso de amigo especial. Cuando habla de amor eros, está hablando de amor de pareja, de matrimonio. No es lo mismo. Cuando leen el versículo, habrá que poner el que ponga a hijo, padre o madre antes que a mí, no es digno de ser llamado hijo de Dios. No está diciendo Dios, deja de amar a tus hijos para ponerme a mí. No, está diciendo Dios que yo sea lo primero y que nada de lo que ellos hagan o confronten contra ti para apartarte de mí te mueva de lo que tú eres conmigo. Entonces, cuando la familia interviene para apartarme de Dios o para desviarme, yo sigo teniendo a Dios el primero y ahí estoy demostrando amor. El amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios. Es el amor pleno, el amor que llena todo. El amor de Dios es el amor que, escúchame hermano y hermana, cuando tú te llenas del amor de Dios, tú empiezas a llevar y a desarrollar, y ese amor empieza a fluir en todas las esferas de tu vida humana. Cuando tú te llenas del amor de Dios, empiezas a ser un mejor padre, empiezas a ser un mejor hijo, empiezas a ser un mejor amigo, empiezas a ser un mejor trabajador, porque el amor de Dios te llena por completo y viene desde el espíritu, desde adentro hacia afuera, y se nota los que tienen el amor de Dios. Cuando 1 Corintios 13 está hablando del amor, no está hablando de amor filos ni de amor eros, está hablando de amor ágape. Cuando tú ves hermanos que siempre están con los problemas, cuando tú ves hermanos que siempre están con los pleitos, hermano y hermana, perdóname, si tú eres de los que siempre tienes discusiones, siempre tienes pleitos, siempre tienes problemas, no es la gente que te le da por ti, eres tú que tienes un problema. Dile al lado, eso es para ti. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿hasta qué punto amas a Dios? ¿Sabes que dice la Biblia que el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos? Se está moviendo en el mundo, está habiendo un movimiento que lo que quiere es que Dios desaparezca de la sociedad, que las iglesias se empiecen a cerrar. Se están preparando el movimiento LGTBI y tantas cosas políticas. ¿Se preparan para qué? Para que Dios desaparezca de la sociedad. Y va a empezar la presión a los cristianos. Ya ha empezado de alguna manera, pero como que no la vemos y todavía estamos ahí. Ya ha empezado la presión. Cuidado con lo que predicas, porque aún en la misma iglesia te denuncian predicar de la homosexualidad y te pueden meter preso. Ya ha empezado la presión. Pero van a presionar más. Y ¿sabes? Los que tienen el amor de Dios persistirán. Los que vienen religiosamente a su cultito porque les gusta la alabanza, le llame el pastor después o el líder, para que no le den la lata ni le persigan, esos desaparecerán de las iglesias. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Yo te puedo decir lo que sí siente Dios hacia ti. Yo no, la Biblia. La Biblia dice en Filipenses que Jesús no estimó ser igual a Dios, sino que tomó forma de hombre, no se aferró a ser igual a Dios ni utilizarlo de Dios, sino que tomó forma de hombre y se humilló muriendo a la muerte de cruz. ¿Sabes para qué? Él murió para darte vida a ti. Para que tú y yo estemos aquí y podamos adorarle y podamos ser hijos y podamos tener la esperanza de que Él va a volver a por nosotros y vamos a estar una eternidad con Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos preparados hay aquí en este lugar para irse en la eternidad con Él si viene esta noche el Señor? ¿Tienes seguridad de salvación? Hermano y hermana, no dudes de tu salvación, hay que tener seguridad de salvación. Hay que saber de que si Cristo viene esta noche, que puede venir tranquilamente, o el año que viene, o de aquí 10 años, no sé cuándo, pero que si Cristo viene ahora mismo, vamos a ver cuántos se van y cuántos se quedan. Pero yo quiero creer y quiero entender y tengo la seguridad de que si Cristo viene, yo me voy con Él. ¿Sabes por qué? No porque yo me lo he ganado, sino porque he tomado el regalo de la cruz del Calvario, la gracia de
de Dios ha llegado a mi vida y yo la quiero, la he tomado, la he recibido. No somos salvos por obras, es un regalo de Dios. Pero mantén tu salvación con temor y temblor. Y la Biblia habla en Apocalipsis 21:4, no lo busques, lo leo yo rápidamente. No solamente lo que Jesús hizo, sino nos habla de una promesa y dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Iglesia, hoy podemos quizás experimentar la enfermedad aquí. Hoy podemos experimentar emociones que no nos agradan. Podemos experimentar muchas circunstancias difíciles. Pero Dios nos ha prometido que si permanecemos firmes en su amor, realmente vamos a ver la eternidad. Y en la eternidad no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá depresión, no habrá enfermedad. Debemos luchar por lo que realmente Dios tiene para nuestra vida, iglesia. Hay que mantenerse firme en la palabra. ¿Cuántas cosas van a venir para desviarte del amor de Dios? No te desvíes, mantente firme con tus ojos puestos en Jesús. En Proverbios 23 creo que habla la palabra sobre el poner la mirada en los caminos del Señor y en sus caminos y en Él. Y también habla la Biblia y dice: puestos los ojos en Jesús. Pero en este versículo que te hablo de Proverbios, hace un énfasis en el original y utiliza una situación figurada como de un matrimonio que está uno delante del otro. Imagínate en un restaurante y ahí estás compartiendo con 2, 3 matrimonios más. Y de repente, para no poner a nadie, la pastora, la Juani, dice algo que yo no quiero que diga delante de ellos. Y de repente no puedes coger y decir: calla, eso no lo digas porque está delante de la gente. Y haces así con la mirada. Si tiene el piececillo por debajo lo hace, pero si no lo tienes pues no puede. Pero hay como una mirada que se entienden y la otra entiende. La Juani entiende: esto no lo tengo que decir, paro. Esto suele pasar en los matrimonios. Con la mirada nos entendemos, ¿no? Cuando dice puesto los ojos en Jesús en Proverbios, la situación que está diciendo no es con varitas mágicas que yo te voy a decir lo que tienes que hacer y lo que no. No es con poder, no. Sino que va a ser una relación tan íntima que vamos a tener, que como tú vas a estar siempre atento a mi voluntad, va a ser como una mirada que te voy a hacer diciendo: esto no, esto sí. Y tú vas a darte cuenta en el día a día, en cada situación, en cada cosa, vas a sentir dentro de ti: esto no lo quiere mi Dios, esto sí lo quiere mi Dios. Por eso Dios está buscando que el amor suyo esté en ti y que haya una relación de amor entre nosotros con Él, una intimidad, una intimidad. Y en esta mañana yo quiero hablarte del trato de Dios de amor con uno de los suyos. Aquel hombre llamado Pedro era un íntimo Pedro de Jesús, ¿sí o no? Jesús catalogaba la intimidad de forma diferente, ¿no? Tenía diferentes esferas de intimidad. La multitud no intimaba con ellos. Ellos querían panes, peces, buenas palabras y a la casita. Como algunos que son de la multitud y quieren venir al cultito, palabritas y a la casita. Pero luego después de eso habían los 60, 70 y ahí, bueno, compartían un poquito más. Después de eso estaban los 12. Los 12 ya cuando acababan todo y la multitud se iba con ellos y decía: ¿has visto eso que hemos dicho aquí? Pues mira, esto significa esto significa lo otro. Y los discípulos crecían. Pero aún dentro de los 12 había un círculo más íntimo todavía de Jesús. Los 3, Juan, Jacobo y Pedro. Los que se llevó a la transfiguración, los que pasaban momentos donde les pidió oración cuando él sudó sangre, eran sus íntimos. Y Pedro es uno de los hombres que conocemos precisamente porque era un echado para adelante. Era un hombre que tenía un carácter que precisamente Dios no lo iba a poder utilizar si su carácter no crecía y su carácter no iba a ser preparado. Pedro tenía, hoy conocemos la Biblia, hoy Pedro no sabía lo que iba a acontecer con él al final. Hoy sabemos lo que hizo Pedro y lo que fue Pedro en el Evangelio. Fue un gran hombre de Dios Pedro, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén?
Pedro fue un gran hombre de Dios que realmente predicó la palabra y se convirtieron muchísima gente y llegó a morir por Jesús, por el evangelio aún, crucificado boca abajo, para no ser igual que su maestro. Le iban a crucificar, no, a mí boca abajo porque no quiero morir de la misma manera que mi maestro. Pedro fue un hombre que dio su vida por Jesús. Pero yo te aseguro algo. Si Jesús no trata a Pedro, si Dios no trata a Pedro, Pedro no llega a ser lo que fue. Pero para el trato de Dios con Pedro no era fácil. Vemos primeramente cómo lo llama y le dice: ay, Simón, Simón, te cambio el nombre a Pedro. Gloria a Dios. Pedro vive sus primeros momentos en el evangelio. Uy, me quiere, tiene un propósito conmigo, me ha llamado, Él me ha escogido y me ha cambiado el nombre. Iba por ahí diciendo a los demás: me ha cambiado el nombre. El maestro no solamente es que me quiere, el maestro no solamente es que tiene algo conmigo, me ha cambiado hasta el nombre. ¿A ti te la ha cambiado? A mí me la ha cambiado. Y ahí Pedro, ahí esa piedra que iba a ser. Pero no solamente eso, él empieza en Mateo 16, dice que Pedro empieza a conocer más y profundizar en el conocimiento de Jesús. Dice: ¿quién decís que soy yo? Y salta Pedro, el espabilado: el Hijo de Dios. Dice: ¿cómo? Eso no te lo ha revelado nadie, eso te lo ha revelado mi Padre. Sí, es que estoy atento a ti, estoy conociendo de ti. Estaba Pedro en su primer amor, estaba en sus primeros momentos. No solamente eso, está en la barca, la tempestad. Y ahí está Pedro y Jesús dice: estos temerosos, pero Pedro dice: si es de ti, dímelo que voy, que me lanzo. Y allí Pedro salta al agua. Algunos dicen el incrédulo, a ver cuántos lo hacen. Ahí caminó unas cuantas veces por el agua, unos cuantos pasos. Cayó por la duda, pero caminó por el agua. Tuvo fe. Crecía Pedro. Y llega un momento que Jesús dice: no solamente este tiene conocimiento, no solamente tiene acción en mis cosas, en la barca, caminando sobre el agua, me lo voy a llevar para que vea milagros. Y se lleva a Juan, Jacobo y a Pedro y ve allí cómo desciende Moisés, como desciende allí aquellas personas esos profetas que van a transmitir la dispensación siguiente a Jesús, los profetas y la ley, y le van a decir: llega tu tiempo, Jesús. Y es la transfiguración de Jesús. Y ven Pedro, Juan, y dice: oh. Y dice: hacemos unas enramadas, Jesús, y nos quedamos aquí para toda la vida. Como los retiros cuando hemos recibido: yo no quiero irme, nos quedamos aquí. Allí estaba Pedro: hacemos una enramada, nos quedamos aquí, que mira, aquellos que se apañen, aquí estamos todos en la gloria de Dios. Como muchos cristianos, ¿no? El cultito y la gloria de Dios, el cultito y la gloria de Dios. Qué bien se está en el cultito. Pero Dios dice: no, ese es el plan. Aún Pedro llega un momento en alguna situación que le dice: pues manda ángeles y que los fulminen a todos. Y dice: que no te enteras, Pedro, no te enteras, Pedro, que no va de eso. Pudiera yo mandar ángeles, pudiera yo pedirle al Padre que hiciera cualquier cosa, pero no va de eso. Hay algo que hay que hacer y va a tocar sufrir por amor. Pero llega un momento que Pedro ha vivido milagros, ha vivido situaciones difíciles, y llega un momento que Jesús dice: este está preparado para empezar a formarle en la parte ya más de presión. Y empieza a exhortarlo fuerte, ahí públicamente, incluso diciéndole: apártate de mí, Satanás. Lo que dices no viene de parte de Dios. Pedro ahí se lo toma diciendo: no veas qué duro que es. Como cuando a veces llega la exhortación, al principio todo es palabras bonitas, a veces llega la exhortación para corregirte, para disciplinarte, para llevarte al lugar donde Dios quiere, pero no a todo el mundo le sienta igual la exhortación. Depende de tu actitud, lo que es la exhortación para ti. Hay gente que le sienta mal y dice: pues yo me voy porque me tratan mal, me hablan, no quiero. En cambio hay gente que cuando quiere servir a Dios y tiene el amor de Dios, escucha bien, le da igual lo que venga, sigue en el trato de Dios, no se mueve. Llega la exhortación, pero llega el momento que cuando hay exhortación y hay presión del pastor, del líder, de Jesús hacia Pedro, empiezan las tensiones. De tal manera surgen las tensiones que en medio de que Jesús es llevado para que lo venda Judas y lo van a tomar, Pedro, el íntimo de Jesús, saca un cuchillo, saca una pequeña espada, una daga, y le corta la oreja al soldado. Se ha desconvertido, dirían algunos. Las tensiones llevan a actuar de manera que a veces no entendemos.
pero seguimos en el trato de Dios. En Juan, llega un momento, en el capítulo 20 o 21, no recuerdo ahora dónde es, habla de la negación. La negación. Jesús va a ser entregado y un poco antes Jesús le ha dicho a Pedro, tú me vas a negar. Claro. Pedro dice, si queréis buscar Lucas 22, y vamos a leer ahí, y lo desarrollo desde ahí. Lucas 22. Vemos a un Pedro y conocemos a un Pedro echado para adelante, un Pedro de carácter. Y en Juan 22, en el versículo 31, dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sabéis que Satanás a veces pide zarandear a Dios? Le tiene que pedir permiso a Dios. Y Dios lo permite para seguir tratándonos. Y dice, os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. ¿Puedes repetir conmigo? Para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, una vez pase todo y vuelvas, confirma a tus hermanos. Qué bueno Jesús, que siempre tiene todo bajo control. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto no solo a ir a la cárcel, a morir por ti. Pero si no sabes quién soy yo, soy el pescador más renombrado de toda la ciudad. Que yo soy muy rudo, Señor, que a mí no me aparta nadie de ti, que estoy dispuesto a ir hasta el final contigo. Y Jesús le dice, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces. Pedro estaba muy seguro de sí mismo, sus habilidades, sus talentos, sus dones, su carácter, que no, Jesús se va a equivocar hoy. En esta se va a equivocar, porque yo soy un echado para adelante, que estoy enamorado de mi Dios, y el amor de Dios que tengo yo, no me va a apartar nadie, porque yo amo a Dios. Imaginaros a Pedro ahí, amo a Dios. Pero llega el momento que cuando empiezan a suceder las cosas, Pedro niega 1 vez, 2 veces y 3 veces a Jesús. Y llega un momento donde la mirada de Jesús se cruza con la mirada de Pedro cuando estaba siendo latigado, estaba siendo escupido, estaba siendo realmente maltratado y juzgado. Después de salir ahí en camino a la cruz, ahí se cruza la mirada. Y Jesús, sin decir nada, le estaba diciendo, ¿lo ves? Pero qué importante es tener los ojos puestos en Jesús. Porque la restauración de Pedro empezó en esa mirada. Porque cuando Pedro miró a Jesús, se conmovió, recordó, imagínate recordando la cena, 3 veces me negarás. No, yo tengo amor por Dios, nadie me va a hacer. Pero en esa mirada se le pasó una película de la situación a Pedro, de todo lo que había él dicho, de todas las bocas, las palabras que habían soltado por su boca, de todo el coraje que había soltado por su boca, y de diciendo, no, seguro que se equivoca, Judas, Jacobo, ¿has visto lo que ha dicho? Si a mí nadie me aparta de Dios. Se le pasaría la película por Pedro en esa mirada, y dice que ahí Pedro realmente sintió una tristeza terrible. Se dio cuenta que había fallado a Jesús. ¿Qué pasa cuando fallamos a Jesús? Cuando fallamos a Dios. El diablo aprovecha en esos momentos. Cuando fallamos a Dios, el diablo aprovecha poniendo la acusación y la culpa. De tal manera que nosotros queremos ponernos a orar, pero nos sentimos tan culpables y nos sentimos tan hipócritas que decimos, no soy merecedor. Y pasan días y días. Te sientes mal de ir entre los hermanos, te sientes mal de ir a la iglesia, sientes la culpa dentro de ti, el diablo va agrandando esa culpa y tú vas recordando. Pero escúchame, hermano y hermana, nosotros no podemos revolcarnos en nuestro pecado, ni podemos revolcarnos en los pensamientos de lo que el Señor esperaba de mí. No, el amor de Dios también entra esto, el fallarle. Dentro de la voluntad de Dios, del plan de Dios y del amor de Dios, el fallarle en alguna ocasión también entra dentro del plan. Dios reconduce las situaciones cuando tú fallas y te arrepientes y vuelves a Él. Él reconduce la situación.
Estate atento a lo que vamos a hablar. Mira lo que dice, si volvemos a 1 Corintios 13, porque vamos a profundizar un poquito en esto para ir llegando a la parte final. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pedro estaba en sus primeros tiempos con el Señor, pero escúchame bien, él creía que era muy maduro en el Señor. Él creía que con el tiempo que había vivido, con las cosas que había visto, con lo que había aprendido de la palabra de Jesús, él creía que todo estaba bien y que él iba a resistir todo lo que viniera. Él se creía maduro en el Señor. Pero el amor de Dios, ¿para qué está? Entre otras cosas, para llevarnos a nosotros a la madurez. Él creía que estaba maduro, pero todavía era un hombre que pensaba como niño, que juzgaba como niño, que se movía como niño. No, yo no te fallaré, pero a la primera de cambio, a las horas fallo. Y entonces lo que ocurre precisamente es que cuando él falla, ya se cree que Pedro se acabó todo. Ya está, mira, 3 años he estado con él. He vivido como vi la transfiguración. He visto allí como venía Moisés y Elías. He visto a Jesús transformado. He visto las enseñanzas. Cómo se multiplicaron los panes y los peces. Empezaría Pedro a darle vueltas, yéndose por medio del bosque, de las calles de allí, en aquel lugar, alejándose de Jesús, diciendo, ya ni quiero verlo como muere por nosotros. Y eso que él me lo había dicho, eso que él me lo había avisado, ahí estaría Pedro dándole vueltas y vuelta y vuelta. Pero escúchame bien, cuando Pedro creía que era el final, ahora ya va a morir, ahora ya no contará conmigo Dios, ahora ha sido entregado y yo le he fallado. Cuando Pedro creía que todo llegaba al final, en realidad estaba en el principio del trato con Dios. Porque fíjate que él cree todo eso, que todo lo que había hecho durante tanto tiempo la había tirado por la borda. Pero vamos a ver aquí lo que hace Jesús. Isaías capítulo 6, para entender lo que vamos a ver ahora. Isaías capítulo 6, versículo 5. Mira lo que dice la Biblia. Entonces dije, el profeta Isaías está viendo una revelación y dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Estaba con un carbón encendido el ángel y dice que tocó sus labios para llevar palabra al pueblo. ¿Qué era el carbón, por lo tanto? Era palabra de Dios. Y estaba quitándole esa palabra de Dios, y ese trato de Dios estaba quitando la frustración, la culpa de Isaías, y estaba diciendo, no te sientas culpable, no te sientas mal, porque cuando tú te metes en la presencia de Dios, no hay vanaglorias ni soberbias que valgan. Cuando nos metemos en la presencia de Dios, ninguno valemos nada. Nos damos cuenta de lo pequeños que somos. Cuanto más alejados estamos de la presencia de Dios, es cuando nos sentimos más grandes. Pero cuando nos vamos delante de Dios, nos sentimos como Isaías, no valgo nada. Dios profundiza en nosotros y vemos todas las cosas que hacemos, que pensamos, que decimos, que no le agradan a Él. Y fíjate lo que dice aquí Juan capítulo 21. Y vamos a ver lo que ocurre con Juan. Juan capítulo 21, versículo 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí. Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿realmente me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, mira esto, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Jesús. Y dijo, apacienta mis ovejas.
Le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. En esta historia, donde quiero terminar, vemos a Pedro después del trato fuerte de Jesús, de Dios, a través de Jesús. Vemos a un Pedro que hemos recorrido todo un cortometraje, toda una situación donde ha experimentado con Jesús, ha conocido, ha visto acción, ha visto milagros, ha vivido exhortación, ha vivido tensión, vive frustración porque le ha negado. Jesús le avisó pero le niega y vive la frustración. Y ahora encontramos a un Pedro que, fíjate, en el capítulo antes dice que se fueron todos a pescar. Y yéndose a pescar, dice que aparece Jesús de fondo y estaban en la barca pescando como aquellos diciendo, ya se ha acabado todo, ya se ha acabado todo. Y ven a Jesús y dicen, ¿aquel quién es? Y dicen, pues si me parece que es Jesús. Algunos lo catalogaban de un hombre pescador, otros, pero algunos dicen, me parece que es Jesús. Dice que empiezan a ver y dice que aquí, en la palabra, en el capítulo anterior, dice que Jesús se puso a... Ellos estaban pescando, se puso a preparar con un carbón, un fuego. Dice, ¿sabéis qué? Les voy a dar de comer hoy un Jesús resucitado. Un Jesús que apareció después de los días de haber muerto. Pero ahora, recordando aquel Pedro que dijo, me vas a fallar 3 veces. Y Pedro el que le dijo, yo no, Jesús, que yo soy Pedro, que voy contigo hasta la muerte. Después de que Pedro pasa por ahí, después del Pedro bocazas, que hablaba mucho, que se encorajaba mucho, después de esa situación, Dios lo mete en el torno donde empieza a tratarlo y a moldearlo y lo mete en el horno a calentar. Y empieza la presión, y empieza la angustia, y empieza la depresión de Pedro. Empieza a huir Pedro, se siente triste Pedro, se siente que todo ha terminado, se siente que ya no hay solución, se siente que ha fallado a Jesús y que ya no puede volver a tener la misma relación que tenía con él. Y yo me imagino en la barca, por lo que explica el capítulo anterior, me imagino en la barca cuando dice, que sí, que es Jesús, que está aquí. Me imagino a todos corriendo allí, Jesús, Jesús. Saltan de la barca allí por las aguas, Jesús. Y yo veo, según lo que relata la Biblia, veo a Pedro como queda el último. No se atreve a mirar a los ojos a Jesús. Se siente avergonzado por haberle fallado. Se siente avergonzado porque él decía y presumía del amor que sentía por Dios, porque él estaba dispuesto a hacer todo lo que hiciera falta, porque era el que había dicho que era el Hijo de Dios, porque hablaba, porque actuaba, porque Dios se lo llevaba con él a vivir cosas, Jesús. Pero vemos ahora a un Pedro avergonzado delante de Jesús, a un Pedro depresivo, triste, roto. Él no quiere llegar a la orilla a ver a Jesús cara a cara. ¿Y qué le voy a decir yo a Jesús ahora? Si la última vez que nos miramos a los ojos yo sentí la culpa y como Jesús me estaba recordando, ¿lo ves? ¿Lo ves que me ibas a fallar? ¿Cómo voy a tener yo el valor de presentarme ahora delante de Jesús habiéndole fallado, habiendo alardeado de que le amo y habiéndole fallado de esta manera? Y él no quería acercarse y llegaba allí tímidamente, allí a la orilla. Pero hay algo que ocurre. En el Nuevo Testamento, la palabra, el término carbón, que utiliza carbón, en el griego solamente es utilizado 2 veces con el término antraquía. El término antraquía habla de un carbón que son brasas diferentes al carbón que se utiliza para calentar solamente. El término antraquía, carbón, solo se utiliza en el momento en el que aquella mujer en un fuego le dice, ¿tú no eres de los de Jesús? Y él dice que se avergonzó y tuvo miedo y dijo, no, yo no soy. No, pero vistes igual, eres como ellos. Y dice que le negó. El aroma de las brasas de ese tipo de carbón, antraquía,
Era el mismo carbón que Jesús estaba haciendo en la orilla, esperando que vinieran los discípulos. Y cuando Jesús estaba acercando avergonzado, Pedro estaba acercándose avergonzado, ya le llegó el olor a Pedro de aquel carbón. Le llegó el olor que le recordaba aquella vez que con esas mismas brasas y con ese mismo carbón negó a Jesús. Llegó el olorcito, preparó Jesús el ambiente para la restauración de Pedro en ese mismo día. Hay veces que Dios nos hace recordar o ver o pasar cosas que dices, me recuerda aquella situación, me recuerda cuando le fallé, me acuerdo ahora cuando... Pero escúchame, no es que Dios quiera hacerte daño y punzarte en el corazón y decirte qué mal lo hiciste. Lo que quiere hacer el Señor es ponerte en ambiente de donde caíste, porque te quiero venir a ti a trabajar contigo para decirte, así como caíste, hoy yo te voy a levantar y te voy a poner de nuevo en el lugar que tú mereces. Porque cuando entramos en el trato de Dios no entendemos lo que Él hace. Aquel Pedro encorajado, aquel Pedro de carácter, aquel Pedro que hablaba tanto, que sí, que yo te voy a defender, que voy a morir contigo hasta el final. Ese Pedro ya había muerto. Ese Pedro fue martillado, ese Pedro fue golpeado, ese Pedro fue acabado de trabajar en la mirada de Jesús en aquella noche. Lo avergonzó, lo rompió su orgullo. La fuerza de Pedro no era la humildad ni el carácter, la fuerza de Pedro era el orgullo que él tenía, la soberbia que él tenía. Y cuando a nosotros nos han hecho daño y desarrollamos una soberbia, un escudo, un orgullo para que la gente no nos dañe, para que la gente no entre a saber lo que hay en nuestro corazón ni lo que hemos vivido, nos sentimos fuertes en eso. Pero cuando Dios llega, te rompe por completo y te quebranta. Pero ¿sabes por qué? No para hacerte daño, sino porque dice, es que no entiendes que lo que yo quiero hacer contigo, con ese carácter, con esa forma, no puedo hacerlo. Tengo que quebrantarte, romperte, para tenerte humillado, tierno, para moldearte, para formarte. Por eso, hermano y hermana, hay cosas que vivimos que no entendemos. Hay cosas que ocurren que tú sigues en el Señor y dices, ¿cómo puede ser que parece que todo venga al revés? ¿Cómo puede ser que cuando me comprometo se levanta todavía más fuerte? ¿Cómo puede ser que cuando realmente digo, Dios, quiero hacerlo, todavía se pone peor la situación? Porque Dios te está tratando y quiere hacer algo contigo. Él quiere formarte. Él no te quiere igual que viniste. Él quiere darte una forma especial, una forma única, para que tú seas de bendición al mundo. ¿Cuántos lo creen? ¿Pueden decir un fuerte amén, por favor? Dios quiere tratar con nosotros. Cuando ese carbón humeaba, el olor le hizo recordar a Pedro el arrepentimiento. Y no solamente eso, el carbón también, cuando hace brasa, sirve para hacer carne, ¿verdad? O pescado, etcétera. Le estaba diciendo, como le dijo a Isaías con el carbón, sin hablarle Jesús le estaba diciendo, este es el carbón de Isaías también. Hoy quito tu culpa. Hoy no te acusas más. Hoy te humillas delante de mí. Hoy yo quiero tratar contigo. Nunca has estado fuera de mi plan. Todo ha formado parte. Has podido responder mejor o peor. Has podido responder de una manera o de otra. Pero nunca has estado fuera de mi plan. Todo estaba preparado. No, pero pastor, hombre, tampoco estaba preparado que lo negase. Sí, Jesús le dijo, me negarás 3 veces. Pero le dijo, y cuando te vuelvas, confirma a tus hermanos. Sabía Jesús que caería en negarle, pero dijo, escúchame bien, porque hay uno que falló llamado Judas y se suicidó. Pedro podría haber suicidado igual, de la misma manera, porque la culpa, la acusación, la depresión nos lleva a caer en un pozo de desesperación, donde aún el suicidio es una idea que se pasa por la cabeza. Pedro podría haber acabado de la misma manera, pero Jesús dijo, he orado para que tu fe no falte. He orado para que tu fe no falte. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Le faltó la fe a Judas y tenía que cumplirse la palabra en él. Pero aunque Pedro se vio derrotado y frustrado y derrotado, no le faltó la fe, porque Jesús es el que intercede por ti para que no te falte la fe. Aún en momentos donde tú no entiendes, aún en momentos donde crees que está todo torcido, mal, Jesús es el intercesor que intercede por ti y por mí. No te ha abandonado, no te ha dejado, solo te está tratando para hacerte mejor. Necesitas disposición. Disponte ante Dios, al trato de Dios. Son las cosas que no se entienden del amor de Dios, pero sigue siendo amor. Son las cosas que no se entienden, el trato de Dios con nosotros para hacernos mejor. Como tu hijo cuando no entiende, cuando le riñes, le castigas o le azotas porque hace algo mal. Pero tú sabes como padre que lo tienes que hacer para que sea alguien de bien el día de mañana. Así Dios, hermano, hay cosas que te hace vivir, hay cosas que me hace vivir, que no se entienden, que crees que el amor de Dios se ha acabado para ti. Pero no, el amor de Dios sigue estando para ti y contigo. Solamente que Él te está perfeccionando. Él quiere algo grande para ti. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pedro maduró de forma rápida en medio de su caída. Y ahora Jesús le dice: Pedro, 3 veces le dice Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3. 3 veces necesitaba la confesión de Pedro de sí para restaurar su no. Necesitaba la confesión de Pedro para que Satanás no tenga legalidad sobre él en nada. Necesitaba cerrar todas las puertas que Pedro había abierto por negar a Jesús. Porque la confesión, escucha bien, la luz de Moisés se apagaba poco a poco cuando subió al monte, y después de bajar estaba iluminado, pero se fue apagando la luz. La Biblia nos dice a nosotros que somos la luz del mundo, pero ¿pecamos sí o no? Caemos, pecamos de cualquier manera cada día, pero la luz no se apaga. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto una herramienta que se llama confesión y arrepentimiento. Y cuando tú confiesas, eso te hace que Dios te perdone, y entonces estás cogiendo la cruz y Él vuelve a mantener la luz en ti, aún con tus fallos. Por eso le hace confesarse a Pedro. Venga, Pedro, campeón. 3 veces. 3 veces no, Se miraron así. Vaya noche tuviste, Pedro, Pero Jesús ahí fue con amor. Le dice: Pedro, ¿me amas? Vamos a profundizar un poquito. Dice: Pedro, esto fue lo que él dice en la Biblia: ¿me amas con amor ágape? Y Pedro le responde: Jesús, te amo con amor filos. Segunda vez Jesús dice: Pedro, ¿me amas con amor ágape? Dispuesto a darlo todo. Jesús dice: te quiero como hermano, como padre, como maestro, pero no puedo decirte que voy a darlo todo por ti. Pero ¿dónde está ese Pedro que estaba dispuesto a morir? Tercera vez le dice Jesús, cuidado, le dice Jesús: Pedro, ¿me amas con amor filos? Jesús rebaja la exigencia y le dice: Pedro, sí, como hermano y filos, familia, estoy dispuesto a dar, te amo. Jesús rebaja la exigencia, pero no la rebaja porque Dios no sea un Dios exigente. ¿Sabes por qué la rebaja? Porque vio lo que tenía que ver. Ya no vio a un Pedro que decía: Pedro, ¿me amas? Que sí, que voy a morir por ti, a la cárcel voy contigo, lo que haga falta. No, ya vio a un Pedro: no voy a decir por mi boca que te amo a tope, no, porque yo, mira, voy a vivirlo, pero no voy a decirlo. ¿Qué vio Jesús en Pedro? Un corazón roto, quebrantado, humillado. ¿Cuánto nos hace falta hablar menos y hacer más? ¿Cuánto nos hace falta que no seamos a veces, perdón la expresión, bocazas y dispuestas, pero dar más,
de acción. Pedro entendió que no tenía que soltar tanto por la boca. Pedro entendió que su carácter y su coraje y su orgullo no iba a ser su fuerza. Pedro entendió que el amor de Dios trata en él, y cuando el amor de Dios trata en ti nos destruye y quebranta. Porque te voy a dar una noticia en esta mañana. Dios te quiere matar. Dios quiere destruir por completo lo que tú eres humanamente. Lo que le impide desarrollar el propósito. La palabra te mata. Te mata poco a poco. Lo que pasa es que algunos tienen la muerte del vaquero. En las películas del oeste, los protagonistas no mueren ni que le tiroteen 20. Van para un lado, para otro, se esconden, pum, pum, y tiros por todos lados. Y luego cada tiro mata 4. Y esa es la muerte del vaquero. Pero sabes, te digo algo. Tu muerte debe ser rápida. Contra antes mueras a ti, mejor te lo vas a pasar en el Señor. Tu muerte tiene que ser sincera y limpia. No vayas chorreando sangre por los tiros que Dios te da. No vayas criticando por ahí ni diciendo yo estoy haciendo ayuno, estoy haciendo... Sincera, va, mira, muere rápido y muere sin escándalos. Pero sobre todo, te digo algo, y esto quiero que se lo digas tú al de al lado, por favor. Dile, muere, pero no resucites. Porque el que resucita es como el que vuelve al vómito a hacer las mismas cosas que una vez dejó, otra vez a lo mismo, otra vez a lo mismo. Y son los que dicen, Señor, yo no veo crecimiento, yo no veo que madure, yo no veo formación, yo no veo que cuenten conmigo. Pero si no quieres entrar nunca en el trato de Dios, te asusta el trato de Dios, te asusta cuando empieza a presionar, te asusta cuando empieza a poner tensión, te asusta y te sales. No, yo en la silla estoy bien. En la silla estoy bien. No. Si tú quieres crecer, va a empezar la tensión, la presión, el bisturí de Dios va a empezar a trabajar en ti. Pero Dios, si te estoy sirviendo, ¿por qué haces esto? Porque todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan para bien, para desarrollar el propósito que Dios tiene contigo. Escucha bien, llevas tiempo de cristiano y nunca tienes presiones, ni tensiones, ni confrontaciones. Te digo, comprométete con el Señor, porque cuando te comprometes viene confrontación, cuando te comprometes viene la tensión, cuando te comprometes viene la presión, porque hermanos y hermanas, no somos de este mundo, nuestro reino está en el reino de los cielos. El mundo no nos va a entender, pero vivimos con la palabra. Alegraos con sumo gozo. Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago. Tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí hay gente que ha plantado en tierra, ¿verdad? Semillas, el grano, ¿verdad? Y cuando se planta, no se planta la semilla en sí, sino que es la cáscara que está la semilla dentro. Es como una cáscara y la echas y entonces se rompe la cáscara y la semilla nace. La Biblia dice que el que quiera guardar su vida, la perderá. El que quiera guardar su vida humana, sus argumentos humanos, su forma, la perderá la vida eterna. Pero el que quiera perder su vida por causa de Cristo tendrá la vida eterna. La Biblia dice unos versículos más adelante, somos como el grano de trigo que si no caes en tierra y mueres, no puedes dar fruto. Porque si no caes en tierra y das el agua, el sol, el ambiente climático, no se rompe la cáscara. Por eso dice Corintios, dice, somos como dice, tenéis el tesoro, soy un tesoro en vasos de barro. El tesoro está dentro, pero hay gente que está tan ensimismado consigo mismo por lo bonito que es como vaso de barro, que se va a quedar como vaso de barro siempre teniendo oro dentro. Pero si tú quieres que el oro salga, si tú quieres que la vida de Dios salga, escúchame bien, rómpete. Quebrántate, muere a ti mismo. Y estoy convencido de que los que no quieran morir a sí mismos en estos últimos tiempos van a pasarlo mal. La Biblia es clara, coge tu cruz y sígueme.
Hay que aprender a morir, hermanos. Hay que aprender a morir. Nuestra fe puede ser sacudida por momentos, pero Jesús está intercediendo por ti para que tu fe no falte. No va a poner más de lo que tú puedas soportar. Aguanta, soporta, sigue luchando. Hay una esperanza que tenemos, hermano y hermana, que por mucho que el mundo la quiera borrar, hay una esperanza que tenemos que es la que hace que sigamos manteniéndonos firmes en la palabra, diciendo: Señor, aquí sigo esperando tu venida, preparándome, y no quiero que me pille de sorpresa, sino que cuando tú vengas me quiero ir contigo. Alégrate cuando estés en diversas pruebas. Vamos a terminar con este versículo, por favor, me acompañas a Jeremías, capítulo 31. Versículo 3. Y dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, y tómalo esto para ti, porque de Dios para ti, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ama con amor eterno. Eterno. El amor de Dios no se acaba, hermanos. ¿Le has fallado a Dios? Ves, confiesa, arrepiéntete y levántate otra vez. No des más tiempo al diablo. ¿Te sientes acusado, culpable porque vives una vida que crees que no le agrada a Dios? Confiesa, arrepiéntete y busca ayuda. Levántate. ¿Te sientes presionado y que Dios parece que no te habla? Parece que... Si tú estás en los caminos del Señor, tranquilo, te va a ayudar para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Pero solamente debemos entender que Dios está trabajando tu carácter. Carácter. Voy a pedirte que te pongas en pie allí donde estás, por favor.